Gracias, compañeritas, y sobre todo por compartir este mensaje de Ana Frank. Y si usted no ha leído la obra del diario de Ana Frank, muy recomendable. Bueno, vámonos a otro tema. Oigan, cuando una plaga infesta nuestra casa, en específico la cocina, pues se puede poner en riesgo, usted lo sabe, la salud de prácticamente toda la familia. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son esos tipos de plaga que pueden llegar a ser extremadamente peligrosos? ¿Y qué hacer en dado caso de que empiece a presentarte esta situación en nuestro hogar? Bueno, pues para eso hemos invitado a nuestra especialista Tere Rull Reveles, quien es presidente de Celíacos de México AC, y hoy vamos a hablar justamente de todas estas plagas. Tere, bienvenida, y de qué hacer, ¿verdad?, con estas infestaciones. Desde luego que vamos a hablar de esto. Y es muy importante porque nosotros no le damos ese lugar que tienen las plagas. Vemos una hormiga y no importa. Vemos ahí como que cositas raras en la cocina que de repente se ven rotas, alguna caja o algo, y dices, pues quién sabe qué pasó, seguro que fue a la hora de abrirla. No, muchas de estas plagas entran desde luego desde la compra. Entonces, cuando nosotros compramos alimentos, a veces vienen en un empaque y ese empaque puede tener bichitos vivos, bichitos muertos. Por ahí es la primera entrada que podemos tener para que se llene nuestra cocina. Pero algo súper importante, ¿qué buscan las plagas? Calor, humedad, temperatura, oxígeno, el tiempo que estén en contacto con nuestra cocina, comida, por supuesto. Y si nosotros quitamos todos estos elementos que en la cocina profesional se llaman chato, que quieren decir esas iniciales, que es la comida, el oxígeno, temperatura, tiempo y obviamente humedad, y todo eso se da en la cocina. Entonces lo que tenemos que hacer es, número uno, limpiar, por supuesto. Otra parte importante es cómo guardamos los alimentos. ¿Cuánto tiempo están expuestos los alimentos a la temperatura ambiente? Si nosotros vemos un huevecillo por ahí, que a veces no distinguimos qué es, obviamente tenemos que buscar de dónde viene eso que sospechemos. A veces decimos, esto parece como un arroz negrito, esos son popis de las ratas. Entonces, si tenemos eso, hay que buscar, porque tenemos a alguien en la cocina que no es invitado agradable. Ajá, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que todo el mundo hemos tenido una ratita, un ratoncito que se metió, pero a veces son ratas. ¿Y de dónde vienen? Muchas veces salen de los drenajes, si dejamos una puerta abierta, si tenemos mascotas, pues a veces dejamos las habitaciones abiertas, las puertas abiertas, las terrazas abiertas. Y son oportunistas. Cuando no hay luz, cuando hay calor, cuando todo el mundo ya se fue a dormir, entran y empiezan a buscar alimentos, sea rata o ratoncito. El ratoncito no se asusta porque es chiquito y no tiene esa maldad, es curioso, pero la rata hay que tener cuidado. La rata va buscando en dónde hacer nidos y puede tener en un rincón de nuestra cocina dónde esconderse, dónde comer y dónde poner, ahora sí que Y reproducirse. Hay muchos que son pues, los ratones, las cucarachas, pero ¿cuáles son los más difíciles de erradicar que se vuelven ya una plaga muy complicada? Pues complicado es que veas la cucaracha. La cucaracha a veces no le dan importancia en todas las cocinas, no nada más en las del hogar, en las de los restaurantes. ¿Por qué? Porque la cucaracha puede poner en cualquier sitio que sea oscuro, calientito, lo que son hornos, enchufes, puede poner sus huevecillos y pueden perdurar ahí mucho tiempo. Hay 3 tipos de cucarachas. Esos 3 tipos de cucaracha tienen una manera diferente de vivir. Esconden ese huevecillo, muchas la cargan, que es un tipo de cucaracha, que cargan sus huevecillos, los depositan cuando encuentran el lugar óptimo y pueden estar hasta 3 meses ahí en latentes, por decirlo así. Y cuando encuentran la oportunidad y el ambiente es favorecedor para ellas, entonces nacen, ¿sí? Y obviamente los ponen donde hay cerca alimento para que cuando nacen esas larvitas, por decirlo así, tengan donde sobrevivir y comer. Pueden poner 38, 40, dependiendo la especie, pueden ser desde 15 hasta muchos. Entonces tú imagínate salir eso a la cocina. Entonces cuando tú ves en cocinas profesionales, le hablamos inmediatamente al que viene a fumigar, que además tiene que estar registrado en una forma especial, con sus químicos que sean registrados, el laboratorio que esté registrado y la persona que va a fumigar tiene que ser una empresa seleccionada específicamente. Pero en la casa, ¿qué tienes que hacer? Inmediatamente limpiar, donde tú veas, buscar dónde viste una cucaracha y perseguir
los enchufes, los rincones, obviamente llamar a que fumiguen. Aunque tengas una es suficiente para llamar a que te fumiguen en tu casa. Muchas veces la matamos y ¿qué hacemos? Nos olvidamos de la cucaracha. La barres y listo. Y la cucaracha vino de algo, de algún lugar que o te están infestando y se te está viniendo de otra cocina. A veces las casas están muy pegaditas Juntas. o los departamentos y las tuberías bajan y se meten Yo a vi tu un cocina. ratón como iba trepando hacia mi ventana. Por Tere, supuesto. y una pregunta, porque justo tenemos las medidas, de repente sí, de repente no, pero ya nos infestamos, ya traemos la plaga en la casa y esto va para ti, cabecita de algodón. Agarra y compra el insecticida y que a toda la casa empiece a echarle el insecticida. ¿Cuáles son las consecuencias también de utilizar cualquier tipo de elemento que mate a estos Químico. animales, no? Pues lo que pasa es que tú puedes echarlo directamente a el que vas a matar, pero a toda tu cocina y a toda tu despensa lo único que vas a hacer es contaminar. Y vas a contaminar tus alimentos, que son volátiles esos sprays. Entonces, obviamente, si es polvo es lo mismo. Obviamente depende de cómo vives. Yo no puedo poner a lo mejor un veneno. ¿Por qué? Porque a veces los roedores no se lo comen, pero se lo comen tus mascotas. Y puedes tener un accidente no deseable que envenenes a tu mascota. O un niño. O los niños. O sea, tú estás respirando sustancias tóxicas que no son favorecedoras a nadie y que además no debe de ser. Se Entonces, filtra en la comida y te la comes. evitar esos aerosoles. No porque sean bueno el producto, no, yo no estoy juzgando al productor ni al quien está usando eso, no, de ninguna manera. Es evitar contaminar algo que no está contaminado, sino que tienes que quitar la plaga. ¿Cómo lo vas a quitar? No dándole sus elementos en los Los que que vive. está buscando. Limpiando, quitando alimentos que estén abiertos, muchas veces dejamos cereales abiertos. Les encanta ir a romper costales. Entonces tú tienes que cerrar tus recipientes. Si abriste una caja de cereal, vaciar ese cereal a un recipiente que tenga una tapa hermética. Metálico de Y preferencia. esa es la forma de conservar el alimento y de conservarte de manera segura en la despensa. Sí. Y evitar que entren, obviamente. Nosotros ahí en la casa tenemos un contenedor de esos grandes de plástico y ahí está todo lo que son cereales, azúcares y todo ahí metido. Oye, si bien, Tere, tenemos que tener la casa ventilada por nuestra salud, pero eso es una invitación a otra plaga. Moscas. Las moscas, exactamente. Esas que llegan a invadir porque pues hay en todos lados y estamos comiendo y ya estás cocinando y ya estás espantándolas. Bueno, yo sugiero en las moscas lo que hay que hacer es lo mismo, evitar que entren. Puedes poner mosquiteros en tu casa, pero para eliminar moscas antes se usaba un aparato que se chamuscaban ahí las Eléctrico, moscas. ¿verdad? Volaba la mosca Insectronic. chamuscada y entonces ya no están tan recomendados en ningún lado, aunque sea tu casa, que después no importa, se caiga la charolita y lo limpio. Sí, pero la charolita sigue estando sucia y a veces nunca limpian la charolita y sigue contaminando. Entonces ahora hay muy efectivos unos elementos o unos aparatitos que se pegan y son adheribles. Entonces la mosca o el mosco o el bicho que se acerque se queda pegado. Ya no se fumiga chamuscado, pero además vuela. Todo ese polvito con todos los microbios que ya adquirieron, lo que transmiten son enfermedades que son obviamente o bacterias o virus. ¿Sí? Sobre todo el mosquito transmite virus que son mortales, si no se detecta a tiempo qué te pasó. Entonces sí es importante que no te piquen los moscos, evitar que entren a tu espacio, poner de estos mosquiteros donde atrae la luz ultravioleta y luego ahí se quedan pegados. Entonces sigue siendo con luz ultravioleta la atracción, pero ya no se chamuscan donde tenga el peligro de volar todos sus partes, por decirlo así, Una microscópicas. explosión. Y entonces ya se pegan y ya, lo mismo los ratones, ya hay plaquitas donde hay trampas que tú las puedes colocar de manera estratégica. En mi caso, por ejemplo, yo he puesto unos cubitos que están escondidos, hay un espacio abajo de la cocina que no pueden llegar mis animales, tengo 2 perritas, los puse hasta el mero centro porque ya se me metió en una ocasión un ratón a la cocina y se quedó su nido adentro de la estufa. Misma estufa que tuve que sacarla y tirarla, literal tirarla porque había roto toda la protección de la estufa de adentro. Claro, la roen. La rompió y para hacer el nido. Entonces tuve que sacarla, comprar una nueva y ahora tengo los cubitos adentro y afuera de la casa, en toda la superficie donde caminan, ¿Qué son arriba. los cubitos?
Son unos cubitos que son tóxicos y obviamente al comer la rata eso tiene un sabor y algo que les atrae y pues ya se mueren, ¿no? Pero esa es una manera de hacerlo. Otra manera pues es obviamente los que se pegan y la mejor manera es evitar la suciedad. Si nosotros también limpiamos nuestra cocina, tenemos todo de manera higiénica guardado, no tenemos alimentos horas y horas encima de lo que es la parte de, tenemos un espacio en la cocina, las mesas, y ahí descongelamos, pero pusimos los frijoles y ahí se quedaron horas y horas. Eso no debe de ser. Entonces, eso atrae a las hormigas. Por ejemplo, si yo tengo un frasco de miel o mermelada, la hormiga busca azuquita. Y ahí ves el caminito, ¿no? Y entonces ahí vienen todas y cuando ves ya tienes una hilera de hormigas. De hormiguitas comiendo. Entonces tienes que, aunque no sean perjudiciales, por decirlo así, algunas sí son grandes y pican y se te pueden hacer en toda la cocina una plaga. Sobre todo lugares calurosos, húmedos, donde salen a veces cucarachas voladoras. Ay, sí, en lo húmedo. Que pueden llegar hasta medir en las 9 playas. centímetros, una my cucaracha de drenaje. Sí. No. Son unas cosotas. Grandotas. Oye, Teri, para los que somos muy sensibles, que decimos no queremos que sufran los animalitos, los ratones que se pegan y es muy cruel como mueren, y ponen trampas, ¿funcionan trampas. las trampas que se meten en una jaula? ¿Esas sí funcionan o no funcionan? Sí, Como la funciona. Cenicienta. De hecho, hay unos agujeritos donde se meten y se quedan atrapados. Y entonces tú llamas ahora sí que el que se encarga de fumigar, que tiene esa habilidad y ese conocimiento, y vienen por la cajita, sí, por supuesto, porque a mí también, la verdad, sí me da mucha cosa que se queden ahí pegados, ¿no? Sí, es triste. Entonces sí, pues esas partes son las que tenemos que hacer, pero hay que cuidarnos La porque limpieza. transmiten enfermedades que son salmonela, que son E. coli, E. coli. porque se posan en materia fecal, con las patas contaminan los alimentos, entonces pues eso hay que evitarlo para no poder tener riesgos, para no enfermarnos de enfermedades gastrointestinales, y cuando nos pique un mosco, por supuesto si empezamos a tener ciertos síntomas, ya en situaciones muy graves pues pueden atacar sistemas Tere, nerviosos. ¿sí? ¿Y qué pasa con las plagas que no son tan visibles, como por ejemplo los hongos, ¿no? Que se pegan en las frutas o a veces en algún tipo de alimento? ¿Cómo combatir estas plagas? Las Pues mira, esporas, es ¿no? humedad. Fundamentalmente surge el hongo por humedad. Si tú empiezas a ver tus paredes y empiezas a ver la fruta, cuando tú traes una fruta, revísenla, porque si traes una podrida te va a hacer contaminar lo el mismo, resto, te claro. pudre la que está al lado, ¿no? Entonces siempre hay que revisar la fruta y la fruta debe estar en el refrigerador, pero hay algunas frutas que no son de la temporada, o sea, que no son las que maduran fuera del refrigerador. Ya no va a pasar nada si las metes al refrigerador porque no van a madurar más. Entonces yo sugiero que si ya llegaste con los plátanos y están ahí llenos de mosquitos, la mejor forma de evitar Tirarlos. eso es refrigerarlas. De hecho, la ley, en el caso de la industria, las cocinas deben de estar refrigerados todos los alimentos y no se lavan hasta el momento de consumirlos, porque entonces agregas humedad. Ajá. Y es Ah, qué Hay hongos, importante. claro. Ah, No se debe de hacer ese es eso. el punto. Cuando tú lavas una fruta que tiene la parte del pedúnculo donde se sujetan, tiene humedad. Y si tú sigues agregando más humedad y no la secaste, no tiene sentido más que le limpies la tierrita que tiene afuera cuando llegas, Y ya. revisarlas y ver que no tengas ahí. Incluso hay veces que tiene hasta telarañitas ahí, Ujú. de que algo estuvieron en algún lugar. Hay que limpiarla, hay que dejarla. En el refrigerador es el lugar para guardar los alimentos, aunque Ok. sean frutas y aunque no nos guste. Muchas Pero hay gracias. que lavarlas antes. de Gracias, Tere, Gracias, Tere. Grandes Gracias. consejos, ya sabe, cocinas limpias y evitamos plagas. Nosotros nos damos una pausita, ya volvemos.